Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la presentación y también agradecerles a todos ustedes por la participación en esta sesión. La idea de hoy es hablar de un tema tan importante que es de la diabetes, recordando que el 14 de este mes estamos celebrando el Día Internacional de la Diabetes, que es un día que se generó para concientizar a la población de una enfermedad que, aunque es muy prevalente, muchas veces no conocemos mucha información sobre este tema y existen muchos mitos y hay mucho estigma social por este diagnóstico que mucha gente padece y le tiene mucho temor. Entonces la idea de este día es esto, poder informar a la población realmente en qué consiste la diabetes y lo más importante, qué podemos hacer para prevenirla. Pero para empezar, hablemos primero, ¿qué es la diabetes? La diabetes realmente es un grupo de enfermedades que tienen en común una característica y es que se manifiestan con niveles de azúcar elevados en sangre. Existen muchos tipos de diabetes y la diferencia es más que todo la etiología, qué es lo que causa esta elevación de la glucosa en sangre. Se clasifican tradicionalmente en 4 grandes grupos. La diabetes tipo 1, previamente conocida como diabetes juvenil, porque se presentaba principalmente en niños. Esta es más que nada una enfermedad autoinmune en la cual el cuerpo, por un motivo que no sabemos bien cuál, empieza a atacar el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, y la empieza a destruir este órgano, y entonces perdemos la capacidad de producir insulina, y entonces se elevan los niveles de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2, previamente también conocida como diabetes del adulto, más bien es una pérdida de la función de la insulina. O sea, las personas sí tienen insulina, pero esta no funciona de forma correcta, entonces se elevan los niveles de azúcar en sangre. Estos nombres se cambiaron a tipo 1 y tipo 2 porque se ha visto que la tipo 1 también se puede desarrollar en los adultos y también con esta epidemia que tenemos ahora de obesidad, incluso niños, cada vez más personas jóvenes, incluso niños, están teniendo el diagnóstico de diabetes tipo 2. Entre los otros tipos está la diabetes estacional, que se desarrolla durante el embarazo, también es bastante frecuente, es la única tipo de diabetes que se cura usualmente después del embarazo. Por los cambios hormonales que se dan en este momento, también hay resistencia a la insulina y elevación de glucosa, pero ya cuando nace el bebito, usualmente recuperan a su condición basal. Estas mujeres que tienen el diagnóstico de diabetes gestacional tienen el riesgo que a lo largo de su vida tienen mayor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2. Y los otros tipos son todo ese otro grupo de diabetes que se generan por diferentes motivos, como secundario a fármacos, secundario a algunas otras enfermedades o mutaciones genéticas, que son las condiciones menos frecuentes, entonces se engloban en esta otra categoría que se llama otros tipos. Entonces, como en resumen, como mencionamos, la diabetes se desarrolla principalmente por la pérdida de la acción o la producción de la hormona que se conoce como la insulina. Hoy realmente vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2, que esta es la más frecuente y es la que con mayor prevalencia estamos encontrando. Prácticamente el 90% de todos los casos de diabetes se deben a la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como mencionamos previamente, hay resistencia a la acción de la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que por múltiples factores, principalmente el sobrepeso, pero también algunas condiciones genéticas, algunos fármacos, la edad, la raza, malos hábitos, hacen que la insulina no funcione de forma adecuada. Entonces el cuerpo inicialmente empieza a producir un poquito más de insulina para vencer esta resistencia. Y conforme va pasando el tiempo, como la misma insulina produce aumento de peso, ese aumento de peso genera más resistencia a la insulina y empieza un ciclo vicioso. Entonces esto quiere decir que la enfermedad realmente empezó muchos años atrás, antes de que se eleve la glucosa. Entonces, conforme va apareciendo más resistencia, el páncreas tiene la capacidad de producir más insulina, hasta que llega algún momento que esta resistencia es tanta que el páncreas pierde esta capacidad de producir más insulina o se empieza a agotar, por decirlo de una forma, y entonces los niveles de insulina empiezan a disminuir y ahí empiezan a elevarse los niveles de glucosa y ahí es cuando hacemos el diagnóstico de diabetes tipo 2. Pero si vemos bien, esta
La enfermedad empezó muchas veces 10, 15 años antes, desde la elevación de la glucosa. Entonces ahí es cuando tenemos que intervenir. Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Bueno, los que estábamos mencionando ahora, pero siempre recalcar que el sobrepeso y la obesidad es de los factores de riesgo que son modificables más importantes para el desarrollo de la diabetes. Otras condiciones como la edad o la genética o los antecedentes heredofamiliares, eso no lo podemos modificar. Pero todas estas condiciones, como los estilos de vida, el ejercicio, el sedentarismo, el fumado, todo eso podemos intervenir para lo cual evitar o disminuir el retraso del diagnóstico de diabetes. Entonces es importante siempre empezar en estas condiciones como qué podemos modificar para evitar el diagnóstico de diabetes tipo 2. Y como les mencionaba, la diabetes tipo 2 realmente es una pandemia. Como ahora está de moda también todo el coronavirus, realmente la diabetes tipo 2 es una pandemia que más bien tiene años de estar en el mundo. Y lo más alarmante, a diferencia del coronavirus, más bien pese a todas las intervenciones que estamos haciendo, no hemos logrado enlentecer la progresión y más bien cada vez tenemos más casos de diabetes a nivel mundial. Y como decía, y esto más que nada relacionados a la obesidad. Y lo más alarmante de todo eso es que todos esos cálculos, esas proyecciones que hizo la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, casi siempre son subestimadas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esas proyecciones que se vienen haciendo desde hace varios años, que calculan cuántos diabéticos van a haber en ciertas fechas, más bien cuando llegamos a estos años, la cantidad de diabéticos que estaban proyectando fue menor a lo que realmente hay a nivel mundial. O sea, todas esas proyecciones, aunque parece que es un montón, realmente cuando llegamos a estos momentos hay más diabéticos de los que estábamos considerando. Entonces, es un problema grande porque aunque hemos reconocido muy bien cuáles son los factores de riesgo que desarrollan la diabetes, no hemos podido romper este ciclo y más bien cada vez hay más diabéticos y cada vez más complicaciones asociadas a la diabetes. Y como lo decimos, uno de los principales factores del riesgo es el peso. Y como es en toda la población, tanto en hombres o mujeres, conforme va pasando los años, la prevalencia de obesidad cada vez es mayor. Y como vemos, principalmente en poblaciones latinoamericanas se ha visto que el aumento ha sido mucho más exponencial, por decirlo de una forma, que en otras zonas, y muchos por los hábitos que tenemos también en Latinoamérica y las comidas. Entonces, hay mucho que podemos intervenir nosotros, hay mucho que podemos hacer, pero desgraciadamente no lo estamos haciendo. Y el impacto que tiene la obesidad en el desarrollo de la diabetes realmente muchas veces es subestimada. Las mismas personas no creen que tener sobrepeso es una condición de riesgo, más bien cuando realmente tienen ya enfermedades que se preocupan o empiezan a hacer los cambios. Pero la diabetes realmente es la condición o el paso final de una condición que lleva años desarrollándose en el cuerpo y más bien antes de tener el diagnóstico es cuando deberíamos hacer todas estas intervenciones para evitar el diagnóstico de diabetes, porque la forma más sencilla de tratar la diabetes o evitar las complicaciones es evitar el diagnóstico de diabetes. Como vemos en algunas estadísticas de Estados Unidos, hay una relación clara entre las zonas con mayor obesidad y mayor diagnóstico de diabetes. Y como va pasando el tiempo, conforme va aumentando los niveles de obesidad, aumenta los niveles de diabetes y así con el paso del tiempo. Y como vemos ya prácticamente la obesidad en Estados Unidos es algo global y el diagnóstico de diabetes va detrás de ella. Y esos son de 10 años atrás. Todas estas estadísticas. Entonces, muy probablemente ya la incidencia de diabetes a nivel mundial anda alrededor de un 7 a un 11% dependiendo de la población. O sea, 1 de cada 10 personas o 10 adultos tienen el diagnóstico de diabetes. O sea, es muy prevalente. Y lo sabemos todos nosotros. Muy probablemente alguno de nosotros en nuestra casa, en nuestra familia, tiene el diagnóstico de diabetes. Entonces, todas las personas conocemos a alguien con diabetes porque es una enfermedad muy, muy prevalente. Y muchas personas me dicen, no, pero yo soy un obeso, pero soy un obeso sano. ¿Realmente existe este término? ¿Hay obesidad sana? Bueno, depende qué consideramos como algo sano. Entonces, muchas veces las personas dicen, yo soy un obeso sano porque no tengo ninguna enfermedad metabólica que se me asocie a la obesidad.
Entonces, como decimos, la obesidad se asocia a muchas enfermedades metabólicas que conocemos, la diabetes, pero también hipertensión, problemas de colesterol, problemas de hipertensión, y eso van de la mano de problemas cardíacos como infartos y más adelante también derrames. Existe una asociación importante con el exceso de peso del asma, el hígado graso, entre otras enfermedades como incluso la fertilidad. Pero la diabetes, o perdón, el sobrepeso no solo se asocia a las enfermedades metabólicas, se asocia con el diagnóstico de cáncer. Entonces, personas solo por el exceso de peso tienen mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer, como cáncer de mama, cáncer de colon, endometrio, riñón, ovario, entre muchos más. También hay complicaciones mecánicas en sí por el exceso de peso. Dolor lumbar es algo muy frecuente que consultas, el dolor de espaldas que no se quitan. Hay más reflujo por el exceso de peso sobre el estómago, que producen reflujo gastroesofágico, incontinencia urinaria, y algo muy frecuente que también muchas veces no diagnosticamos, la apnea del sueño. Y no solo hay enfermedades corporales, sino también se asocian a mayor depresión, mayor ansiedad y mucho estigma, como tiene mucho estigma social, también a discriminación. Entonces, tener un exceso de peso y no tener una complicación o alguna enfermedad, dependiendo de cómo lo llamamos, es muy difícil porque se asocian a una gran cantidad de condiciones. Pero el exceso de peso no es solo un factor de riesgo para desarrollar alguna enfermedad. En sí es una enfermedad, porque con solo una persona, aunque tenga exceso de peso, pero no tenemos ninguna de estas condiciones metabólicas, se ha asociado a mayor mortalidad. Entonces, nuestra ya se me olvidó la palabra, pero nuestra expectativa de vida, por lo menos en Costa Rica, anda un poquito más allá de los 80 años, dependiendo si somos hombres o mujeres, 81, 84 años. Pero si tenemos exceso de peso, incluso la probabilidad de llegar a los 70 años va disminuyendo conforme aumentamos en el peso. Es una persona con un peso normal, que es el que llamamos el índice de masa corporal, es una forma de calcular el peso de una persona si está dentro del rango. Sabemos que la probabilidad de pasar los 70 años es más de un 80%. Pero si ya tenemos sobrepeso o obesidad, esta probabilidad disminuye a un 60%. Y si ya tenemos obesidad mórbida, solo tenemos la mitad de las probabilidades de poder pasar los 70 años solo por tener un exceso de peso, independientemente de tengamos diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad. Entonces vean lo importante que tiene el peso y muchas veces lo estamos subestimando. Pero el peso es una de las principales condiciones que deberíamos atacar para prevenir la diabetes. Entonces, hablando ya de datos de Costa Rica, ¿cuánta población en Costa Rica tiene diabetes? Estas son estadísticas de la Caja, probablemente están un poquito sobreestimadas, pero habla de alrededor de un 14% de los adultos tienen diabetes tipo 2. O sea, 1 de cada 7 adultos costarricenses tienen diabetes. Esos, como digo, probablemente están sobreestimados, debe realmente andar como alrededor de un 12%, pero igual estamos por encima del promedio a nivel mundial. Y lo más alarmante de esto es que la mitad de las personas con diabetes no tienen el diagnóstico de diabetes tipo 2, o sea, andan en la calle sin saber que son diabéticos. Y esa es una de las principales riesgos que tienen la diabetes, que muchas veces no dan síntomas, o los síntomas de diabetes aparecen muy tarde. Aquí creo que hicieron una raya sin culpa. Y entonces, esas son de las principales riesgos que tiene la diabetes, que como muchas veces las personas no sienten nada, no se chequean, no hacen exámenes de sangre, entonces andan en la calle sin el diagnóstico adecuado de diabetes y empiezan con complicaciones sin haber iniciado un tratamiento de forma oportuna. Entonces, eso es parte de lo importante de estar concientizándonos. Es tan frecuente que de forma rutinaria deberíamos estar chequeando los niveles de azúcar por lo menos una vez al año a partir de los 21 años. Entonces, es algo muy importante que todas las personas deberían hacer también para evitar las complicaciones. Un diagnóstico temprano es lo que mejor nos va a dar el pronóstico más favorable para evitar las complicaciones de diabetes. Si vemos también las mujeres embarazadas o los embarazos también se asocian a hiperglicemias, la gran mayoría de las veces por diabetes gestacional, pero también a personas con diabetes tipo 2, o sea, son tan jóvenes que a partir de los 15, 20 años, las mujeres ya tienen el diagnóstico de diabetes y quedan embarazadas
con este diagnóstico. Entonces, niños, eh, hijos de madres que sufren hiperglicemia durante el embarazo también tienen mayor riesgo cuando ellos sean adultos de desarrollar diabetes. Entonces, padres con diabetes generan niños con diabetes que van a crecer y van a ser más diabéticos que van a ir aumentando el ciclo. Entonces es importante romper todo esto. Y también si vemos, la gran mayoría de los diabéticos están en una edad laboral. Entonces, si tenemos complicaciones, no solo tenemos que tratar estas complicaciones, no solo es un gasto económico, sino también disminuye el ingreso también a la familia. Entonces, no solo es una condición que me limita mi calidad de vida, pero también limita la economía de la familia. Entonces, es importante estar pensando o estarnos tamizando por la diabetes para evitar todas estas complicaciones. Doctor, tenemos una consulta en el chat, con permiso. Adelante, sí. La consulta es la siguiente. Dice, yo produzco poca insulina. ¿Qué cuidados debería tener para evitar tener diabetes? En mi familia la mayoría son diabéticos. ¿Qué tan cierto es que es algo familiar? Entonces, como habíamos mencionado previamente, bueno, muchas gracias por la pregunta. Como hemos mencionado previamente, la diabetes es una condición multifactorial. O sea, no solo es un factor de riesgo lo que me lleva a la diabetes, usualmente son múltiples condiciones. Entonces hay un factor genético muy importante y es muy prevalente las personas que tienen diabetes tener algún familiar con diabetes. Entonces, independientemente, si yo ya tengo mi papá, mi mamá, mis abuelos son diabéticos, yo tengo el mayor riesgo que cualquier otra persona que no tenga antecedentes familiares con diabetes. Entonces, siempre con solo que tenga un familiar que tenga el diagnóstico, yo debería empezar a cuidarme. La cantidad de insulina es difícil medirla solo por un examen de laboratorio. Usualmente utilizamos más características clínicas o algunos estudios dinámicos para poder calcular realmente los niveles de insulina en el cuerpo. Entonces, hacerse nada más niveles de insulina por un laboratorio tienen pocos valores. Y muchas veces salen niveles bajos porque si yo me hice el examen en ayunas y yo no estoy comiendo, el cuerpo no tiene por qué secretar insulina porque los niveles de azúcar en el cuerpo están bajos. Entonces, es normal que si yo me hago un examen de sangre, salga la insulinemia, o sea, la concentración de insulina en sangre baja si me lo hice en ayunas. Al contrario, si yo me mido los niveles de insulina después de haber comido, tradicionalmente van a ser altos. Entonces, estar midiendo insulina en sangre realmente tiene poco importancia para predecir la probabilidad si vamos a desarrollar diabetes o no, pero los antecedentes familiares en cambio sí tienen mucha importancia. Entonces, si yo tengo antecedentes familiares de diabetes, tengo que hacer algunos cambios que ya vamos a hablar un poco más adelante para prevenir el diagnóstico. Entonces, más si yo tengo exceso de peso, fumo, tomo algunos medicamentos en específico y tengo antecedentes, realmente es como estar comprando numeritos de la lotería. Entre más numeritos yo tenga, la probabilidad es más alta de yo tener el diagnóstico de diabetes. Entonces, sí es importante empezar a cuidarse, que ahorita vamos a hablar de todos estos cambios para evitar el diagnóstico de diabetes. Pero estar midiendo insulina en sangre realmente tiene poca importancia. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntitas más. Adelante, sí. La otra dice, mi papá es diabético adulto mayor y me preocupa que le veo el estómago muy grande. Él no está muy gordo. ¿Tiene que ver algo la diabetes? Sí, realmente los dos van de la mano y muchas veces más que la diabetes producir el aumento de la grasa intraabdominal, la grasa intraabdominal es lo que lo llevó a él ser diabético. Cuando hablamos de exceso de peso u obesidad, no todas las personas, como dijimos, tienen el mayor riesgo de desarrollar diabetes. Eso depende también de qué tipo de exceso de peso tengamos. Entonces, como dijimos, hay personas que tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas aunque yo tenga exceso de peso. Eso también depende de la composición corporal. Entonces, algunas personas ¿cómo se los explico más fácil? Muchas veces cuando clasificamos las diabetes, casi siempre nos decían de niños, hay obesos que tienen la forma de una manzana y hay otros obesos que tienen la forma de una pera. Esos son como los tipos de obesidad que muchas veces en la escuela nos decían o uno podía ver. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? Las personas que tienen una forma de una pera del cuerpo es porque tienen la mayor concentración o almacenamiento de grasa, como en las piernas, en las extremidades, entonces son arriba delgaditos
pero como gruesitos en las piernas. Entonces, estas personas que más bien acumulan grasa en el tejido subcutáneo no tienen tanto riesgo como las personas que tienen una forma de una manzana, o sea, que almacenan el exceso de grasita en la panza. Entonces, las personas que tienen mayor obesidad, pero principalmente en el abdomen, esa grasa usualmente está adherida a los órganos y es la que me está produciendo la resistencia a la insulina, y esa grasita es más mala que la grasa que acumulamos muchas veces en las piernas. Entonces, sí hay una relación importante con el exceso de obesidad abdominal y la diabetes. Pero también las personas con diabetes, como ocupan algunos tratamientos para controlar el azúcar, como la insulina es una hormona que estimula la ganancia de peso. Entonces también, si la persona es diabética y se tiene que estar inyectando insulina, la misma insulina estimula la ganancia de peso. Entonces es parte de las dificultades que tenemos para el manejo de la diabetes, porque estamos diciendo, tienen que intentar perder peso, pero yo le estoy dando además un fármaco que estimula la ganancia de peso. Entonces, parte de los problemas que tienen la diabetes, pero dichosamente también la diabetes ha ido evolucionando y cada vez aparecen más fármacos bastante nuevos que vienen a romper este ciclo, que más bien estimulan la pérdida de peso, que mejoran los niveles de azúcar por otros mecanismos distintos en los cuales evito esta ganancia de peso. Entonces, más que la diabetes general, la grasa intraabdominal es las personas que tienen mayor obesidad abdominal, son los que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias. No sé si les parece que vayamos con un par de preguntas más y un poquito más avanzadito seguimos con más consultas, que tenemos bastantes ahorita. Perfecto, como ustedes quieran. Perfecto. Entonces, la siguiente consulta es: ¿qué tan alta es la tasa de diabetes en niños? En niños, dichosamente, es poco frecuente en comparación a los adultos. Las tasas es difícil calcularlas porque la gran mayoría son diabéticos tipo 1. Entonces, a nivel nacional hay bastantes, creo que son como 200,000, no menos, como 20,000 niños con diagnóstico de diabetes de algún tipo, pero la gran mayoría son diabéticos tipo 1. Los diabéticos tipo 2 realmente son menos frecuentes, pero cada vez los vemos eh, con mayor frecuencia. Pero cuando yo era estudiante, había visto como 2 o 3 niños en toda mi formación con diabetes tipo 2. Y en este momento yo estoy más bien a cargo de 10 niños, solo yo, con diagnóstico de diabetes tipo 2. Entonces, sí es un aumento importante el que estamos viendo, y más que todo eso asociado con el exceso de peso. Entonces, es infrecuente ver los niños, dichosamente, todavía con diabetes, excepto que son diabetes tipo 1, pero cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. Muchas gracias. Tenemos otra consulta que dice: una mujer embarazada que no sea diabética, pero la adquiere en el embarazo, ¿es probable que el bebé también le dé? Gracias. Entonces, las mujeres que desarrollan la diabetes gestacional usualmente ya tienen también mayor o antecedentes de los familiares también de diabetes o alguna condición que también las predispone además del embarazo. Entonces, el embarazo es una condición de riesgo por cambios hormonales que se producen en la placenta que producen resistencia a la insulina. Entonces, si la mujer no está bien controlada y expone al niño a hiperglicemia, usualmente este niño, cuando nace, a lo largo de la vida, tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, es más frecuente que niños de madres con diabetes gestacional sí desarrollen diabetes. Muchas gracias. No sé, ahorita Mónica Casco tenía el micrófono abierto. No sé si quiere realizar alguna consulta. No, parece que no. Ok, hay otra pregunta que dice: ¿hay frutas que son altas en azúcares que debería evitar un diabético? Realmente, bueno, todas las frutas tienen azúcar, que son los carbohidratos, pero las frutas realmente no son malas. El exceso es lo que es malo. Entonces, un diabético sí puede comer azúcar. De hecho, es una muy buena fuente de carbohidratos las frutas, porque no solo tienen carbohidratos, pero también tienen muchos nutrientes. El problema es cuando yo me excedo con la cantidad de frutas o cualquier otro carbohidrato, sí voy a tener riesgo de desarrollar hiperglicemia. Pero no todas las frutas sí son iguales. Hay unas frutas
que no es que tenga mayor cantidad de carbohidratos, pero la porción es distinta. Entonces, si comemos las porciones adecuadas de cada fruta, entonces usualmente no hay problema. Hay otra condición que también es un poco más compleja, que se llama el índice glicémico, que también es la velocidad con la cual un alimento se transforma en azúcar y me sube los niveles de azúcar en sangre. Entonces, si yo tengo un alimento que se transforma lento versus uno que se transforma rápido, también es más fácil que los medicamentos actúen con ese que se transforma lento que con el rápido. Entonces, sí, todas las frutas son distintas y en general todos los carbohidratos son distintos. Lo importante son las porciones. Entonces, por lo general, una porción de un carbohidrato equivale más o menos como a una fruta del tamaño o un poquito más pequeño que el puño. Entonces, una manzana pequeña, una pera, eso es una fruta o una porción de fruta. Si es, una fruta grande, como una piña, una sandía, entonces usualmente es una piña picada y lo que le cae más o menos a una taza o una palma de la mano. Entonces, muy parecido para las fresas o las uvas o las frutas pequeñas, también es un puñado lo que me quepa en la mano. Un banano, más bien, al contrario, es medio banano. Entonces, muchas veces tenemos el problema con el banano, porque muchas veces, como es una fruta, la porción, el banano, más bien, un banano entero, son 2 porciones. Entonces, si comemos medio banano, también es la porción correcta. Entonces, muchas veces es más cuestión de porción que de tipo de fruta. Y después, ¿cómo podemos reconocer el índice glicémico con esa velocidad de la absorción? Bueno, es un poco más difícil, es a veces un poquito más de memoria, pero tal vez la forma más fácil de reconocer es entre más suavecito es el carbohidrato, usualmente se absorbe más rápido, y entre más duro, más lento. Entonces, el banano, que también es muy suavecito, se convierte mucho más fácil que tal vez otra fruta como la manzana con cáscara, que además la cáscara tiene fibra, entonces se absorbe más lento. O al contrario, si es un jugo, el jugo todavía es más suavecito, pero el líquido se absorbe más rápido. Entonces, eso realmente es el tipo de alimento que más rápido me va a subir el azúcar, los líquidos. Entonces, tal vez la consistencia de la fruta o del alimento es una forma con la cual yo también puedo pensar cuál carbohidrato puede ser mejor que otro. Entonces, entre más duro, sería más fácil tratarlo que algo más suave o líquido. Doctor, tal vez las preguntas que tenemos ahorita son más enfocadas en alimentos y en nutrición, entonces podemos seguir con la presentación y más adelante respondemos esas, tal vez. Perfecto, sí, claro, para no tratarnos mucho. Entonces, igual ya falta poquito. Entonces, ¿cómo puedo reconocer si tengo diabetes? Realmente la gran mayoría de las veces no tengo ningún síntoma y ese es el problema. La diabetes no da ninguna molestia y cuando ya está dando molestias usualmente ha pasado mucho tiempo o los niveles de azúcar están muy altos. Entonces, la única forma de diagnosticar temprano la diabetes es haciéndome chequeos rutinarios. Pero en caso que yo empiece con algunos síntomas, principalmente con aumento de sed, sensación de la boca seca, estar orinando frecuentemente, incluso levantándome en las noches a orinar, no es normal que alguien se tenga que levantar en la noche a orinar, me puede hacer pensar que yo tengo hiperglicemia. Si también ya pasa mucho tiempo, incluso puedo encontrar que las heridas no me salen, puedo tener visión borrosa, y si ya tengo complicaciones, puedo también sentir como hormigueo en las manos, en los pies, y otro síntoma muy frecuente también es la fatiga. Entonces, esos síntomas realmente uno no quisiera hacer el diagnóstico basándonos en síntomas porque significa que ya el azúcar está muy alto, ha pasado mucho tiempo, pero son los que más frecuentemente uno puede encontrar en las personas con diabetes. ¿Y qué es el problema de la diabetes? Si yo no la trato o no estoy en metas, tengo mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, de hecho, la diabetes es de los principales factores de riesgo o la principal factor para que uno desarrolle también un infarto. Entonces, es importante la diabetes. Tengo mayor riesgo de neuropatía, o sea, de daño en los nervios, mayor riesgo de daño renal. De hecho, la diabetes es la principal causa a nivel mundial de insuficiencia renal. También daño en los ojitos. La diabetes es la principal causa de ceguera a nivel mundial. Se asocia también a daños en múltiples vasos que me afectan principalmente las zonas más vitales como los pies. Entonces también la diabetes es la principal causa de amputaciones no traumáticas a nivel mundial. Entonces vea qué importante es la diabetes. No solo es prevalente, sino los riesgos también van aumentando con la aparición de diabetes. Entonces es importante siempre saberlo. Igual que puede haber daños en el hígado. De hecho, en este momento hay más personas con cirrosis por diabetes que por exceso de alcohol. Entonces es importante no solo reconocerlo, sino estar bien controlados para evitar todas estas complicaciones.
Después de que todo estamos hablando, ¿cómo podemos hacer para prevenir la diabetes? Normalmente hay 3 conceptos básicos que tenemos que trabajar. Entonces ya hemos hablado constantemente en la parte del peso, pero bajar el peso son de las principales condiciones o cambios que puedo hacer para evitar la diabetes. Y muchas veces la gente piensa que tiene que hacer pérdidas de peso grandísimas para poder estar sanos. O la misma profesional en salud le dice que es que tiene que llegar a su peso ideal. Es una persona que tal vez tiene ya bastante exceso de peso y lo obligan a no, es que tiene que perder 20, 30 kilos a llegar a su peso ideal para prevenir las complicaciones. Seguramente no necesariamente tenemos que llegar a esas metas, y llegar a esas metas es muy difícil. Entonces muchas veces si ponemos también metas muy estrictas, las personas se desaniman porque no la van a lograr alcanzar, o si la alcanzan no la pueden sostener, y lo más importante es que no es necesario. Muchas veces con perder una pequeña cantidad de peso, alrededor de un 5 a un 7% de pérdida de peso, se traduce incluso en una disminución de más de un 50% de la probabilidad de desarrollar diabetes en los próximos 5 a 10 años. Entonces vean que es una reducción importante con una pérdida de peso que muchas veces menospreciamos. Entonces es muy importante perder peso. Y si logramos perder un poquito más de peso, o en las personas adultas mayores más de 60 años, la reducción puede ser hasta de un 71%. Entonces vean que es importante esta pérdida de incluso un 5 o un 7% de pérdida de peso. Claro, entre más peso pierdo, más beneficio voy a tener. Pero no solo es perder el peso, es mantenerlo. Porque muchas de las personas que igual logran perder peso, si lo logro mantener, la reducción se mantiene hasta más de un 27% por los próximos 15 años. ¿Y por qué este valor disminuye? Porque la gran mayoría de las personas recuperan peso. Entonces, la idea de buscar una pérdida de peso sea no solo para tener el beneficio metabólico, pero ojalá una pérdida de peso que yo logre mantener, porque eso es una condición crónica. Entonces, yo voy a hacer un esfuerzo, pero no lo voy a poder mantener a lo largo del tiempo, realmente va a ser poco beneficio, porque lo ideal es hacer algún cambio o un hábito para el cual yo pueda mantenerme el resto de la vida, porque el riesgo de desarrollar diabetes se va a mantener, incluso conforme uno va envejeciendo, este riesgo aumenta. Entonces, cuando hagamos cambios, siempre tengo que estar pensando que si yo puedo hacer este cambio por el resto de mi vida. Entonces, muchas veces la gente hace dietas muy estrictas, hace algunos cambios que piensan que solo por un tiempo, y entonces es lo que hace que llevan los rebotes y que la gente falle. Entonces la idea es hacer cambios en el estilo de vida, incorporarlos a su día a día para poder llegar a esas metas y poder mantenerlo, que es lo más importante. ¿Y cuáles son esos cambios? Bueno, lo que siempre nos están mencionando, de comer saludable y de hacer actividad física de forma regular, que muchas veces subestimamos todas estas recomendaciones, pero que más evidencia tienen para evitar la diabetes, incluso más que los fármacos. Cambios en el estilo de vida disminuyen más la probabilidad de desarrollar diabetes, incluso que los tratamientos farmacológicos. Entonces, ¿qué es comer bien? Realmente es un término muy amplio y hay un montón de tipos de alimentación que podemos realizar. Y muchas veces, me gusta mucho esta foto, porque muchas veces la gente piensa que una dieta es comer menos o morirse de hambre. Y realmente no. Una dieta muchas veces, o lo que hablamos nosotros, es más bien comer inteligente. Porque muchas veces más bien podemos incluso comer más cantidad de comida. Si son alimentos saludables, nutritivos, con pocas calorías, realmente podemos incluso comer más que lo que estamos acostumbrados y perder peso. Entonces, más que comer poco, es comer inteligente. Y existen una gran cantidad de dietas o estilos de alimentaciones que podemos utilizar, y realmente todo funciona de una forma muy similar, siempre y cuando busquemos algunas metas. En la terapia nutricional en diabetes usualmente podemos catalogar 4 metas que tenemos que buscar. Y tal vez lo primero, o lo que más importancia le tenemos que tener a los tipos de nutrición, las personas con diabetes, es principalmente el control de las calorías, porque eso es lo que nos va a llevar a la pérdida de peso. Entonces, más de qué tipo de carbohidratos o qué tipo de frutas, es intentar disminuir la cantidad de calorías para intentar perder peso, porque si yo logro perder peso, puedo incluso revertir diabetes. Entonces, si una persona logra pérdidas de peso importantes, ahí sí, de hasta 15 kilos, usualmente la probabilidad de entrar en remisión en diabetes es alta. O sea, me puedo no curar, pero estar bien controlado de diabetes sin fármacos. O sea, una persona, si tiene el diagnóstico de diabetes, siempre va a ser diabético, pero no necesariamente voy a ocupar tratamiento farmacológico, porque tratamiento es perder peso, tratamiento es ejercicio, tratamiento es cuidarse con las comidas. Entonces, yo logro perder
incluso 15 kilos del momento de mi diagnóstico, muchas de las personas entran en remisión y se vuelven diabéticos bien controlados solo con un adecuado estilo de vida. Y ya en segundo plano, ahí sí es importante el conteo y el control de los carbohidratos, más adelante el contenido nutricional y por último los tiempos de comida, porque muchas veces la gente le da mucha importancia a los tiempos de comida y realmente es de las cosas que menos relevancia tienen, ¿verdad? Y ahí aparecen cada vez más estilos de nutrición que van modificando estos tiempos de comida, como incluso el ayuno intermitente, que funciona también para los pacientes diabéticos. Entonces realmente casi que todo estilo de alimentación es muy similar y tiene el mismo impacto siempre y cuando cumpla estas terapias y el paciente se pueda adherir. O sea, si su profesional en salud o su nutricionista le pone un plan nutricional, la persona lo que tiene que estar pensando en ese momento es, yo puedo comer así el resto de mi vida, y si la respuesta es sí, eso es lo que tengo que hacer. Pero si uno siente que va a ser un sacrificio, va a ser algo que no lo puedo mantener toda mi vida, realmente va a tener poco beneficio. Entonces tiene el derecho de decirle a su profesional de salud que no se siente cómodo, que busquemos algo, porque hay muchos estilos de alimentación y lo importante es ser algo en el cual yo me pueda apegar. Al igual que el ejercicio tiene mucho impacto porque muchas veces las personas vienen frustradas de que por qué hacen ejercicio y no logran perder peso. Y es que perder de peso es difícil, pero incluso con solo hacer ejercicio, aunque no pierda peso, mejora la sensibilidad de la insulina y puedo tener beneficios metabólicos. Pero también hay metas para hacer actividad física y las metas casi siempre recomiendan por lo menos 150 minutos de actividad física moderada. Ya que es un tema muy amplio, realmente no nos dice mucho, pero al mismo tiempo sí. Entonces, ¿qué significa actividad física moderada? Eso va a depender de cada persona. Pues solamente lo que se indica es una actividad física en la cual sea retadora. O sea, no es lo mismo una actividad física moderada para un adulto mayor que para una persona joven. Entonces, es una actividad física en la cual la persona termine agitada, termine cansada. Porque si una persona joven sale y camina, pues ya sea un poquito de ejercicio para él, no es retador. Entonces, si es una persona joven, solamente les vamos a exigir tener una intensidad un poco más alta para sacar el provecho. Claro, es mejor caminar que quedarse sentado sin hacer nada, pero no le estamos sacando el mayor provecho a ese tiempo que estamos invirtiendo en hacer actividad física. Y siempre se recomienda, ojalá, hacer los 3 tipos de actividad física. El ejercicio aeróbico, que es el que más conocemos, caminar, correr, fútbol, natación, es el que más calorías voy a estar perdiendo, pero también se recomienda hacer ejercicios de resistencia, ligas, pesas, porque esto me va a llevar a generar músculo. Y entre más músculo yo tenga, la próxima vez que hago actividad física aeróbica, voy a quemar más calorías, estando sentado voy a quemar más calorías. Y entonces a largo plazo, entre más músculo yo tenga también, voy a mantener el consumo calórico. Porque muchas veces, o casi siempre, cuando uno pierde peso, no solo pierde grasa, sino que pierde músculo. Y esa es también una de las limitantes que muchas veces tenemos cuando hacemos pérdidas de peso muy importantes, que no las podemos sostener, porque no solo perdimos la grasita, sino que perdimos el músculo. Entonces, si logramos estar haciendo también ejercicios de resistencia con pesas y mantenemos la cantidad de músculo, es también lo que me permite mantener estos niveles de peso que logré alcanzar. Y también los ejercicios de elasticidad, que es estirar, ejercicios como yoga, que eso lo que hace es que el músculo se vuelva más flexible, entonces le permite recuperarse, le permite progresar y que no me lesione. Esto también es importante porque uno de los riesgos de hacer actividad física es lesionarme. Pues yo tengo todos estos cuidados y también voy a seguir progresando y voy a llegar a las metas y cumplir mis objetivos de prevenir diabetes. Entonces son algunas generalidades. Hay mucho que podemos estar hablando de diabetes y yo sé que tienen muchas preguntas y la idea era eso, más bien hacer una presentación corta, puntual, para poder discutir y estar mencionando algunos objetivos que quisieran saber también con respecto a la diabetes. Más bien, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta también con mucho gusto estamos para ayudarles. Muchas gracias, doctor. Más bien, tenemos bastantes preguntitas por acá. Vamos con la primera. Dice, ¿la prediabetes es un concepto válido? Ya que algunas veces los doctores le dicen al paciente que tiene prediabetes. Muchas veces, sí, la prediabetes es un concepto que para mí sigue siendo válido. Cada vez se está intentando cambiar porque no necesariamente tener prediabetes significa que voy a evolucionar a diabetes. Por eso es que están intentando cambiar el término, porque solamente prediabetes significa el estadio previo para desarrollar diabetes, pero no necesariamente esto tiene que pasar. Por eso se está intentando cambiar el término. Pero sí, es más frecuente que una persona con prediabetes evolucione a diabetes a una persona que tenga niveles normales de azúcar. Por lo general,
las personas con prediabetes tienen un riesgo de un 5% por año de desarrollar diabetes. Entonces, prácticamente todas las personas con prediabetes estarían llegando en los próximos 20 años. Eso no es cierto, pero dijimos, pero es más o menos con el concepto que tiene que tener más o menos 5% por año, evoluciona a diabetes. Y se puede clasificar según criterios de hiperglicemia en ayunas o hiperglicemia después de las comidas, que el riesgo de progresar a diabetes también es distinto cada uno de ellos. Pero el concepto más o menos es eso. Es una condición en los cuales tengo niveles de glucosa más altos, tal vez no me van a dañar esos niveles de azúcar, pero si yo no me cuido, no hago intervención, la probabilidad de evolucionar a diabetes sí es más alta. Perfecto. Tenemos otra. Dice, muchas gracias por tan excelente tema. Tengo una consulta. He salido prediabética en 4 ocasiones. Mi padre era diabético. ¿Es probable que desarrolle diabetes? Si yo no hago ninguna intervención, sí, realmente tengo varios factores de riesgo y como decíamos previamente, cuando hay prediabetes, usualmente es que ya han habido algunos cambios en el cuerpo por el cual ya empieza a elevar la glucosa y la enfermedad, como ya estuvimos mencionando, empieza muchos años atrás, antes del inicio de la hiperglicemia. Entonces ya en ese momento está teniendo hiperglicemia, pero muy probablemente desde más atrás es que está teniendo todas estas condiciones. Pero si yo hago cambios en mi estilo de vida, pierdo peso, me cuido con las comidas, hago actividad física, no necesariamente voy a evolucionar a diabetes. Si tengo mayor riesgo porque ya tengo una elevación de la glucosa y tengo antecedentes en los familiares, pero eso no es lo único para desarrollar diabetes. Si yo modifico todos esos factores que son como modificables, perdón por la redundancia, entonces puedo evitar la diabetes. Muchas gracias. Vamos con la siguiente consulta. Dice, a mí lo que me está afectando además de la diabetes es la neuropatía diabética. ¿Cómo mejorar esos dolores en general, extremidades, espalda, cabeza, estómago y pies? Esa sensación en los pies, ese ardor y como fuego. Sí, la neuropatía diabética, como dijimos, es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes. Usualmente afecta a los nervios más largos, a los nervios que van a las piernas y a las manos. Entonces, inicialmente se siente como un hormigueo, más adelante puede producir dolor y muchas veces se traduce como a sensación de quemazón o hace un frío en los huesos o electricidad, es como lo que tradicionalmente los pacientes refieren. Entonces, el control de la diabetes usualmente mejora los síntomas. Pero si ya ha pasado mucho tiempo, ya tengo un daño estructural en el nervio, entonces ya tuvo un cambio. Entonces, ahí cuesta un poquito más el manejo. Entonces, ahí lo que podemos utilizar son fármacos que llamamos neuromoduladores, que lo que hacen es que cambian la percepción de algo doloroso hacia algo no doloroso. O sea, damos un tratamiento como que engaña la cabecita o le cambia la sensación para que ese dolor que le genera el nervio ya no lo esté sintiendo. Entonces, si ya tenemos un daño en el nervio como tal, lo que utilizamos son medicamentos que por lo menos me alivien el dolor. Pero lo importante es intentar evitar ese daño. Las fluctuaciones amplias de la glucosa, picos, después bajonazos, son de los que más frecuentemente afectan los nervios y los ojitos. Entonces, también un control no solo es importante el promedio del azúcar, sino evitar esas fluctuaciones para evitar las complicaciones. Pero si hay tratamientos como los neuromoduladores para mejorar los síntomas. Muchas gracias. El siguiente dice, quiere saber si el metabolismo es lento en nosotros más de lo normal. Eso es muy variable y el metabolismo es distinto en todas las personas. Por lo general, las personas, el metabolismo depende muchas veces del peso. Entonces, casi siempre las personas con mayor peso más bien tienen un metabolismo un poco más aumentado que una persona delgada. Entonces, eso una parte es un mito. Pero lo que sí también es una realidad es que el metabolismo va cambiando conforme la persona hace algunas intervenciones. Y las personas evolucionamos con la capacidad de retener peso. O sea, muchos años atrás, todos los cavernícolas lograron sobrevivir porque tuvieron la capacidad de almacenar energía, almacenar grasita. Entonces, hace muchos años, cuando había escasez de alimentos, la gente que sobrevivía era la que tenía la mayor capacidad de almacenar energía. Ahora más bien nos juega papel en contra. Más bien, como tenemos un poquito más de abundancia de alimentos, empezamos a retener más alimentos y aumentar de peso. El problema es que cada vez que la persona intenta perder peso, el cuerpo siente como esa pérdida de peso como algo patológico, como algo malo que está pasando. El cuerpo le gusta tener el exceso de peso porque para eso evolucionamos. Entonces, si la persona empieza a hacer algunos cambios para perder peso,
el cuerpo intenta defenderse, entonces muchas veces disminuye también el metabolismo, entonces pese que disminuya la ingesta calórica, no sigo perdiendo peso, porque el cuerpo disminuyó el metabolismo. Entonces es parte de las dificultades que tenemos para perder peso. El mismo cuerpo nos juega en contra. Entonces pierdo peso, disminuye mi metabolismo y hay un rebote. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Muchas veces haciendo actividad física. La forma de mantener el metabolismo activo es haciendo actividad física, porque genera más músculo y el músculo es de los órganos que aumentan más el metabolismo porque se consumen más calorías. Entonces depende de cada persona, pero si yo puedo modificar mi metabolismo haciendo ejercicio y ganando músculo. Porque también si yo no hago esas intervenciones, el metabolismo va a ir cambiando, como disminuye también lo puedo estimular. Entonces hacer actividad física es la forma de estimular el metabolismo. Alimentación y diabetes. Bueno, habló el doctor de quién tiene el riesgo de diabetes, ¿verdad? No debemos asumir que solamente las personas con sobrepeso y obesidad, pero sí tienen una tendencia más alta, especialmente si se relacionan con otras cosas. Como dijo el doctor, familiares con diabetes, historial, ¿verdad? De enfermedades cardiovasculares en la familia, hipertensión, colesterol elevado, sedentarismo como muy importante, síndrome de ovario poliquístico, algo que pasa cada vez más en muchas mujeres, y ser mayor de 45 años. Podemos utilizar la alimentación como de dos maneras. Podemos utilizar la alimentación para prevenir el desarrollo de esa diabetes o retrasar ese desarrollo, o podemos utilizarla como un tratamiento si ya nosotros tenemos diabetes, ¿verdad? Ojalá y la mayoría sea cuestión de prevenir, ¿verdad? Cuidarnos y que no nos dé, especialmente si yo tengo algunos de esos factores de riesgo que estábamos hablando. Pero tenemos la alimentación para estas dos partes, tanto para prevenir como tratamiento, ¿ok? Entonces, ¿se puede prevenir? Sí, claro. Vimos algunos detalles que dijo el doctor, especialmente en lo que es, y empiezo por aquí, por el centro, la actividad física, sumamente importante para prevenir la diabetes y el desarrollo de muchísimas comorbilidades que son muy relevantes ahora, por ejemplo, hipertensión. Al menos 150 minutos de actividad física por semana. Un comentario que hizo el doctor muy importante, no es que camine 150 minutos, pero ni siquiera me agité, es sentir, ¿verdad? Un esfuerzo, que mi cuerpo haga un esfuerzo. Como saben, pues puede ser que yo lleve 15 días haciendo ese esfuerzo, que lo sentí, y con el tiempo pues me voy a acostumbrar y ya lo voy a sentir pues normal. Entonces pues ahí ya tenemos que hacer un cambio. ¿Qué es lo que pasa a la gente cuando va al gimnasio? Se les hace una rutina y luego se les va aumentando ya sea la cantidad de minutos, ya sea la cantidad de peso. ¿Esto para qué? Porque el cuerpo se acostumbró, entonces ocupamos un poquito más para que nuestro cuerpo siga el esfuerzo. Nuestra capacidad física pues va aumentando, entonces pues ocupamos meterle un poquito más de esfuerzo para sentir esa relevancia que debería tener el ejercicio. ¿Cómo se puede prevenir? Alimentación balanceada, y en el caso tanto de la prevención como de tratamiento, nos vamos a ir como por unos mismos puntos por ahí en cuanto a la alimentación. Especialmente hablando de un aumento en el consumo de fibra. El doctor habla un poquito del índice glicémico. Usualmente los alimentos que tienen un mayor índice glicémico corresponden a alimentos que tienen mayor cantidad de fibra. Y ahorita vamos a ver qué es el impacto que tiene la fibra en los alimentos, que me hace que sea mucho mejor y más positivo en la alimentación. ¿Ok? Entonces, pues podemos empezar a prevenir por medio de estos 3 puntos. Y ahí vamos a ver un poquito más y vamos a profundizar. Cómo controlarla también. Entonces, ya utilizando como tratamientos, ustedes saben que tanto los diabéticos tipo 2 van a tener 2 tipos de tratamiento, ya sea medicamentos como pastillas, o los diabéticos que ya tienen un problema más difícil en cuanto a que no producen nada de insulina, pues van a tener un esquema de insulina usualmente inyectable. Ahora, sí, debemos utilizar medicamentos, pero como aclaró el doctor antes, la alimentación adecuada puede hacer que yo requiera
no requiera insulina del todo o requiera poca cantidad de medicamento para controlar y manejar mi diabetes. Eso es lo que queremos, ¿verdad? No significa que porque yo ya soy diagnosticada con diabetes, pues entonces me tomo mi pastilla, pero sigo comiendo mal. Me tomo mi insulina, pero sigo comiendo mal. No, la idea es mejorar, ¿verdad? Y tener la menor cantidad de medicamentos posibles por medio de una alimentación balanceada y el ejercicio, ¿ok? Entonces, la alimentación balanceada, como dije, puede prevenir o controlar, ¿ok? Vamos a ver puntos importantes. Y lo principal que hablamos cuando hablamos de diabetes es la cantidad de carbohidratos o harinas. Y ahí por ahí vi varias preguntas. ¿Debería eliminar los carbohidratos del todo? ¿Debería cambiar el tipo de carbohidratos? ¿Debería eliminar el azúcar? Bueno, hablemos un poco de esto. Por ejemplo, las frutas, que siguen siendo pues una fruta con carbohidratos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar todos de estos puntos. Tenemos dos tipos de carbohidratos, ¿ok? Simples, que es el azúcar solo, o complejos, que son los productos un poquito más, con azúcares más complejos, con más componentes. ¿Qué es lo que pasa? El azúcar simple se va a absorber muchísimo más fácil en la sangre. No tiene ningún impedimento, no tiene absolutamente nada. Entonces, pues se va a absorber muchísimo más fácil en nuestro cuerpo y va a ir a la sangre para provocar esos picos de azúcar, ¿verdad? O las glicemias altas que nos hablan. Los complejos tienen estos son moléculas del azúcar unidas, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que hace que, por ejemplo, los panes tengan su forma, qué sé yo, las tortillas, todo ese tipo de cosas son carbohidratos complejos. Estos azúcares pegados tienen un montón de componentes que nuestro cuerpo tiene que romper para después absorber. Entonces, ¿qué hace la diferencia con respecto a esto? Si yo me como una cucharada de azúcar o, por ejemplo, me tomo un fresco, qué sé yo, una gaseosa, o un juguito de estos de caja. Esos frescos solamente lo único que tienen es azúcar. Entonces, ese azúcar va a entrar muy fácilmente a la sangre y no va a haber problema, ¿verdad? Y va a haber un pico de glicemia altísimo que nos va a generar, ¿verdad? Ciertos problemas, va a generar que el páncreas trabaje más, produciendo más insulina para poder compensar esos niveles de azúcar tan altos. Cuando los carbohidratos son complejos, como dijimos ahora, tenemos que destruirlos para después absorberlos y por lo tanto pues va a durar más el cuerpo en absorberlos. Podemos verlo por aquí en un ejemplito que vamos a ver por acá. Gaseosas, confites, cosas que tienen azúcares simples, es decir, azúcar sola. Ven aquí que las moléculas de azúcar van a estar solitas, no tienen ningún impedimento de nada y ellas van a entrar muchísimo más fácilmente a la sangre, ¿ok? No tienen nada que las detenga, ¿verdad? Entonces, pues ahí vienen estos picos. En cambio, carbohidratos complejos van a tener, especialmente los carbohidratos que son altos en fibra, van a tener, por así decirlo, número uno, están unidos, ¿verdad? Como vemos aquí, todos los moleculitas de azúcares van a estar unidas y tras de todo, si consumimos carbohidratos que tengan una mayor cantidad de fibra, que podemos ejemplificar esta fibra como esta mallita, nuestro cuerpo tiene que hacer ¿qué? Tiene que romper esa mallita primero para poder sacar esos azúcares que están ahí y luego tiene que separarlos para que se puedan absorber. Por lo tanto, eso va a ser un proceso que va a durar más en nuestro cuerpo. Y entonces, esto va a hacer que no se den esos picos de azúcar tan elevados. Va a entrar en una no sé si ustedes han visto, pero usualmente lo ejemplifican como una curva. Cuando comemos cosas con mucho azúcar, la curva va para arriba rápidamente va. Cuando comemos cosas con fibra, va a ir lentamente subiendo, lo que va a hacer que nuestro cuerpo pues, pueda procesarlo mejor, no tenga que producir altos niveles de insulina y pues va a trabajar de mejor manera. O sea, no voy a sobretrabajar ese páncreas, ¿verdad? Que es el que se va a ver afectado en el futuro. ¿Ok? Entonces, primero que nada hay que ver la diferencia entre esos carbohidratos. Ahora, uno de los métodos que usualmente se utiliza con los pacientes diabéticos es el conteo de carbohidratos. El doctor mencionó varios tipos de tratamiento y mencionó algo muy importante. Depende mucho de la persona si yo me puedo adaptar a él. El conteo de carbohidratos, ¿qué significa? Bueno, yo tengo que identificar
cuántos carbohidratos al día debería comer. 2 al almuerzo, 2 a la cena, 1 como merienda, y ahí vamos controlando a los pacientes diabéticos para que sepan cuánta cantidad de carbohidratos con respecto usualmente a la insulina que ellos consumen. Ahora, suena complejo, ¿verdad? Usualmente eso lleva a un seguimiento con un nutricionista, con un profesional de salud. Hay muchísimos tipos de tratamiento que siempre he recomendado tener seguimiento con el nutricionista, pero lo primero que hacen los pacientes es eliminar los carbohidratos sin un seguimiento, sin un acompañamiento. Esto no está del todo bien. ¿Por qué? Porque los estamos eliminando del todo y tenemos muchísimos nutrientes que podemos adquirir de esos carbohidratos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, lo primero que me dice la gente es, yo elimino todo el azúcar, todo el arroz, todo el azúcar, todo el pan. Bueno, podemos consumir pan, podemos consumir arroz, no hay problema. Debemos consumirlo en las cantidades adecuadas. Entonces, las porciones es sumamente importante a la hora de prevenir o tratar la diabetes. Bueno, yo puedo comer pan, no me voy a comer el paquete completo de pan, me voy a comer un tamaño, una porción adecuada para mi tiempo de comida, que puede ser el café, acompañarlo con qué sé yo, un pedacito de queso blanco para que ayude a que yo me sienta lleno, que es lo principal, y no va a haber ningún problema. ¿Ok? Podemos hablar de frutas. Bueno, como dijo el doctor, las frutas aportan una gran cantidad de nutrientes, especialmente vitaminas y minerales, y una gran cantidad de fibra. ¿Qué es lo que debemos hacer? Consumir las porciones adecuadas de fruta sin excedernos. Como dijo el doctor, una porción por ejemplo, una manzana pequeña, una mandarina pequeña es una porción de fruta. Cuando es fruta picada, usualmente tiende a ser una taza. Cuando es un banano, usualmente tiende a ser medio, pero cuando hay bananos pequeñitos, pues podemos decir que la porción es el banano completo. Pero ahí entra el punto importante. No significa que yo no debería comer carbohidratos, sino que debería comer en las porciones adecuadas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa debería hacer? Bueno, muchos pacientes eliminan el azúcar, que no está del todo mal, pues podemos hacerlo, es muy recomendable. ¿Por qué? Porque el azúcar solamente me aporta azúcar, ¿ok? No me aporta vitaminas, bueno, algunas vitaminas, pero no tan relevantes que no pueda conseguir en otros productos. No me aporta fibra, no me aporta minerales. Entonces, pues la mayoría de la gente elimina el azúcar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Tiende a ser calorías extra, ¿verdad? Lo que me está aportando solamente son calorías, que podría adquirir mejor en vez de comerme una cucharada de azúcar en un café. Podría consumirla mejor en una porción de pan que tal vez tenga la misma cantidad de calorías que lo que hubiera sido esa cucharada. Me voy a sentir más llena, me voy a sentir con más saciedad y pues no voy a sentir esa restricción de que no puedo comer pan. Entonces, prefiero las calorías de ese pan a las calorías del azúcar, que no me aportan tanto. ¿Ok? Ahora, como hablamos de la fibra, necesitamos utilizar carbohidratos complejos. Esa es la recomendación número 1 que tenemos. Carbohidratos complejos que sean integrales, que sean altos en fibra. Por ejemplo, tal vez no consumir harinas refinadas que vienen como en la repostería, como en los panes blancos. Todo ese tipo de alimentos pues van a tener harinas muy, muy refinadas con muy, muy poca cantidad de fibra, que va a hacer que pues sea más fácil que se absorban. Entonces, ¿qué necesitamos? Vegetales que tengan la cáscara, por ejemplo, verduras que tengan la cáscara. Bueno, tal vez estoy comiendo un poquitito menos de arroz blanco. Podría comer otra cosa que pueda tener más fibra. Bueno, tal vez un puré de camote, dejándole, por ejemplo, la cascarita. Utilizar yuca, por ejemplo, que tiene bastante cantidad de fibra. Utilizar ese tipo de harinas en su tamaño de porción. Sería incluso mejor que tal vez el arroz blanco. ¿Podemos comer arroz blanco? Claro, pero una porción que debería hacer. ¿Ok? Sustituirlo por cosas que tengan más fibra, por cosas que me hagan sentir más lleno. Por ejemplo,
un carbohidrato, una harina que la gente le tiene mucho miedo es la avena. Resulta que la avena siempre ha tenido esa noción de que es como para engordar o subir de peso, pero tiene muy altos niveles de fibra y provoca una sensación de saciedad muy amplia, ¿verdad? Entonces, pues en realidad, en vez de consumir una rebanada de pan blanco, ¿por qué no consumo una porción de avena que me va a hacer sentir llena por más tiempo? Me va a aportar niveles de fibra muchísimo más amplios y me voy a sentir muy bien, ¿ok? Entonces, pues eso es algo muy importante. ¿Cuánto es la cantidad de fibra que deberíamos consumir al día? Bueno, es una cantidad de fibra que los costarricenses pues no llegan. Debería ser mínimo 25 gramos de fibra diarios. No estamos llegando a muy pocos niveles. Entonces, pues este tipo de productos como pan integral, harinas integrales, avenas, la gran inclusión de vegetales. Los vegetales son sumamente importantes porque van a aportar pocas calorías y gran cantidad de fibra, muchísimas vitaminas y minerales. Agregarlas a nuestra alimentación pues va a ser vital. ¿Okay? Como vimos, pues la idea es pasar de este montón de azúcares sencillos, simples, que se absorben rápidamente, a este montón de carbohidratos complejos que nos van a hacer sentir más llenos y no nos van a provocar esos picos de glicemia, ¿ok? Y por lo tanto el páncreas no va a trabajar en exceso. Y si yo no tengo diabetes, pues voy a prevenir que me pase. Y si yo tengo diabetes, va a prevenir que necesite niveles más altos de medicamentos o de insulina, ¿ok? Las grasas, bueno, usualmente hablamos un poquito de las grasas, ¿verdad? La gente le tiene mucho miedo. Tiende a ser, ¿verdad? Lo primero que también quitan, aparte de los carbohidratos. Uno pues de los factores que pueden influir son las personas que tienen problemas cardiovasculares. El exceso de grasas no saludables tienden a provocar esos problemas cardiovasculares. O sea, personas con una presión arterial elevada, personas con colesterol elevado, triglicéridos, todo este tipo de cosas pues van a hacer que tal vez tengamos una probabilidad alta de padecer diabetes o de desarrollarla. Entonces, ¿qué grasas deberíamos consumir? Tenemos grasas buenas y tenemos grasas malas. Siendo las grasas malas las saturadas, las que son sólidas a temperatura ambiente, la manteca de cerdo, las grasas que vienen, por ejemplo, en las carnes, ¿verdad? Que vienen recubriendo las carnes, la piel del pollo, todo este tipo de grasas son grasas usualmente malas o saturadas. Por ejemplo, las grasas que utilizan para la repostería tienden a ser saturadas. Entonces necesitamos grasas más saludables, todas aquellas que son líquidas a temperatura ambiente. Aceite de oliva, aceite de canola, aceite de soya, aceite de girasol. El aguacate es uno de los ejemplos que vienen de origen vegetal, que son sólidos pero son buenos. Por ejemplo, el aguacate es una buena opción para agregar a nuestra alimentación, que es una grasa saludable. Tenemos también lo que son las semillas, maní, almendras, marañón, todo ese tipo de semillas son grasas saludables, entonces pues también podemos incluirlas. ¿Qué debemos hacer entonces en el caso de las grasas? Debemos consumir menos cantidad de grasas malas y consumir más cantidad de grasas buenas para evitar pues, que tenga esos daños. Cuidado ahí con los micrófonos, no sé si alguien tenía alguna pregunta. No, perfecto. Punto importante que hablaba el doctor también, la actividad física. ¿Qué hace la actividad física? Pues aumenta esa sensibilidad a la insulina, o sea, hace que nuestro cuerpo sea más, reaccione mejor a esa insulina que tenemos, ¿verdad? Si la insulina pues está funcionando mal, pues voy a estar produciendo muchísimo más para ver si acaso bajo sus niveles de azúcar. Entonces, pues si hacemos ejercicio y aumentamos nuestra sensibilidad a la insulina, pues no vamos a ocupar tanto. Ayuda a controlar el peso, especialmente ese detalle que dijo el doctor con respecto a que no debería bajar hasta un peso ideal.
sino que con un 5-10% de pérdida de peso, ya voy a tener poco a poco impacto en nuestros niveles de azúcar, en nuestros niveles de colesterol, en nuestros niveles de triglicéridos y por lo tanto haciéndonos sentir mejor. Entonces, poco a poco, con la pérdida ligera o paulatina o poco a poco de peso, pues vamos a tener esos aspectos positivos. Va a ayudar a disminuir la presión arterial. Entonces, pues, por lo tanto, disminuyendo los riesgos de enfermedades cardiovasculares, como vemos ahí en el siguiente, pues ya si la presión es más baja, ya no necesito, ya no tengo tanto riesgo de desarrollar algún problema cardiovascular. Mejora el colesterol, mejora los niveles de triglicéridos. Entre más actividad física y más fibra, vamos a ver cómo se disminuyen esos niveles de colesterol a través del tiempo y por lo tanto pues vamos a tener menos efecto, menos probabilidad de padecerlo o de empeorar con esa enfermedad y reducir los niveles de azúcar en sangre. ¿Okay? Entonces pues la actividad física siempre es algo que damos la cuñita, por así decirlo, en cuanto a que no solamente la alimentación y el medicamento, sino la actividad física tiene un impacto sumamente importante en los niveles de azúcar, en los niveles de colesterol, en cualquier comorbilidad o problema que tengan. Por ahí vi una persona que decía, bueno, ¿qué es más peligroso? Consumir azúcar y que tenga diabetes o consumir mucho sodio y que yo tenga hipertensión. Bueno, ¿por qué no nos cuidamos de ambas, verdad? Evitar el consumo excesivo de azúcar y evitar el consumo excesivo de sodio y hacer cosas que me sirvan para ambas enfermedades. Por ejemplo, hacer actividad física, alimentarme saludablemente, incluir gran cantidad de fibra en mi alimentación, incluir frutas, vegetales, especialmente frutas en su tamaño de porción, incluir harinas, no hay problema, en sus porciones adecuadas, en su cantidad adecuada a través del día, distribuyéndolo por tiempos de comida, ¿verdad? Evitando plazos de mucha hambre, ¿verdad? Evitando que yo tenga atracones en algún momento del día. Todo ese tipo de cambios en mis hábitos alimentarios y en mis hábitos en general van a hacer que yo no solo prevenga la diabetes, sino prevenga la hipertensión, baje de peso, no tenga problemas cardiovasculares. Entonces, ¿por qué no hacer ambas? ¿Por qué no tratar ambas al mismo tiempo? Y me voy a sentir muchísimo mejor. ¿Okay? Hay dos cuestiones muy importantes que a mí me gusta recalcar, especialmente si conocemos o tenemos a alguien en nuestra casa que es diabético. Tal vez no lo somos nosotros, pero tal vez conocemos a alguien y no sabemos reaccionar cuando tienen ciertos problemas que se presentan en los pacientes diabéticos, especialmente los que tienen insulina, y es muy importante poner atención. Hay un punto muy importante con los pacientes con insulina o con los pacientes diabéticos que pueden generar una hipoglicemia. Esos son niveles muy bajos de azúcar por los medicamentos, ¿verdad? Y resulta que yo soy una persona diabética y tengo mis medicamentos y me inyecto insulina, pero no he comido nada en todo el día porque no tengo hambre o porque no tuve tiempo. Bueno, la insulina va a seguir funcionando, especialmente si yo me la inyecté. Entonces va a bajar y va a bajar y va a bajar los niveles de azúcar hasta que yo tenga síntomas de que me estoy sintiendo mal. Eso también es mal, ¿verdad? Entonces pues voy a tener temblores, voy a empezar a sudar, voy a tener palpitaciones como una taquicardia, voy a tener ansiedad, voy a tener hambre, voy a empezar a hablar muy lento, comportarme de manera muy diferente, voy a tener dificultad para concentrarme, para hablar, para comunicarme. Y ahí es cuando las personas alrededor mío, si yo soy diabética, deberían notarlo y ahí deberían ayudarme. Usualmente, ¿cómo vemos esto? Pues utilizamos un glucómetro, vemos si los niveles están muy bajos, menores de 70, incluso llegan a estar como en 40, 30. Ya esa persona necesita una intervención. ¿Por qué hago el detalle de la hipoglicemia? Bueno, si yo estoy viendo a alguien que tal vez tenga sus síntomas y conozco que es diabético, debo ayudar, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que usualmente se les da? Se les da algún alimento o alguna cantidad de azúcar, ¿verdad? Para que ese nivel de azúcar aumente. Lo más recomendable usualmente va siendo
o una cucharada de azúcar sola, disuelta tal vez en agua, o un jugo, por ejemplo, de estos que tienen azúcar, como algún tipo de jugo tetrabric, que va a ser más fácil que ellos lo consuman y va a ser más rápido que ellos lo absorban, ¿verdad? Como hablamos del azúcar solo, ¿verdad? Cuando es más fácil absorberlo. Luego de 10, 20 minutos, pues vamos a verificar si tenemos glucómetro, si el azúcar ya subió. Usualmente, pues vamos a ver que van a hablar un poquito más, que van a sudar un poquito menos, que ya se pueden comunicar mejor, ¿verdad? Entonces, pues esto lo hago especialmente si estamos cuidando a algún familiar diabético que tiene insulina, tener en cuenta esos puntos es importante y puede ayudarnos a evitar, ¿verdad? Algo mayor. También tenemos síntomas de azúcar elevado, ¿verdad? Que ya esto entonces va a decir, bueno, debería inyectarme la insulina o debería disminuir mi consumo de azúcar. Y usualmente son los que dijo el doctor. Ir al baño frecuentemente, orinar mucho, tener sed excesiva, fatiga, hiperventilar, cansancio extremo. Usualmente, si yo no sé si soy diabético, estos son los síntomas que van a dirigirme a tal vez yo pueda ser diabético, ¿verdad? ¿Por qué orino tanto? ¿Por qué tengo tanta sed? Bueno, estos son los síntomas que vamos a ver, que tenemos azúcar muy elevado. Como dijo el doctor, pues puede ser que ya yo lleve muchos años, ¿verdad? Sobre trabajando ese páncreas y hasta ahorita me doy cuenta con estos síntomas que yo soy diabética y que he tenido consumos muy excesivos de azúcar durante mucho tiempo. Esto pasa también en los pacientes que ya están diagnosticados, entonces pues es importante que consuman bastante líquido. Hay pacientes que incluso reaccionan con vómitos, bueno, pues puede pasar. Si ya se hacen extremo, ¿verdad? En alguno de los dos casos es muy necesario una intervención médica, una asistencia médica, pero es importante que nosotros, sea que no sabemos si somos diabéticos o tenemos pues la noción de alguien que sea diabético en nuestra familia o conocido, es bueno saber estos síntomas para identificarlos y poder ayudarlos, ¿verdad? Especialmente si están cerca nuestro, si están a nuestro alrededor todos los días, pues tenerlos vigilados, ¿ok? ¿Qué es lo más importante que yo recalco con respecto a la alimentación y con respecto a la diabetes en sí? Primero, con la alimentación, no es cuestión de prohibir cosas o no. Un diagnóstico de diabetes no nos hace pues que ya yo no pueda comer las cosas que a mí me gusten o ya tenga que restringirme toda la vida, sino que puedo balancear mis gustos, puedo balancear los alimentos con la cantidad adecuada de las porciones adecuadas, ¿verdad? Si a mí me gusta comer arroz, yo puedo comer arroz en la cantidad adecuada, en los tiempos de comida que deberían ser, con la cantidad de lapso de tiempo entre ellos, adaptándolo a mi alimentación, porque algo muy importante de lo que dijo el doctor es la adaptación a ese plan de alimentación. Yo siendo nutricionista puedo mandarles un plan perfecto, que los haga prevenir, que los haga bajar de peso, que les controle la diabetes, pero si ustedes no pueden manejarlo, no pueden o no se adapta a su alimentación, ahí perdemos todo. ¿Por qué? Porque me lo van a hacer 2, 3 días, una semana, 2 semanas, me lo van a dejar botado. Entonces, lo ideal es conseguir un profesional en nutrición, un médico que nos adapte nuestros hábitos, nuestra alimentación, nuestros horarios, muy importante, especialmente si trabajamos y tenemos horarios complejos, adaptar esa alimentación y ese tratamiento a lo que nos sirve, ¿verdad? Ahí por el chat hablaban mucho de muchos tipos de dietas, por ejemplo, la dieta cetogénica, que es sin carbohidratos, hablaban del ayuno intermitente, hablaban de varias alimentaciones distintas. Bueno, cada una tiene su propia investigación al respecto, cada uno tiene sus pros y contras. Sin embargo, si yo no puedo adaptarme a ellas, puede tener muchísimos pros. Pero si yo no puedo adaptarme a ellas, entonces probablemente no sea lo adecuado para mí. ¿Qué es lo recomendable? Ir al médico, ir al nutricionista y conversar. Esto es mi situación, ¿qué se adapta mejor a mí? ¿Verdad?
especialmente en el punto de la alimentación, que no nos gusta pues, usualmente restringir cosas. Busquemos un profesional que adapte esas necesidades para que sea más fácil. ¿Okay? Y número 2, que me gusta recordar, el diagnóstico de diabetes no es una sentencia. Eso es algo que hablamos mucho con el estigma de la diabetes, ¿verdad? Y hay muchos tiempos de rebeldía en los pacientes diabéticos en donde dicen, no, y yo ya tengo esto y yo me voy a morir de esto. No. Si se tiene hábitos saludables, una buena alimentación, ejercicio, evitamos el fumado, el consumo de alcohol excesivo, podemos tener una vida larga y plena sin complicaciones. Entonces, adaptar estos puntos, siempre mantener el control médico, y tener estas recomendaciones en nuestra alimentación y nuestra vida va a hacer que no sea difícil, sino que sea pues nada más parte de la vida. ¿Okay? Cris, no sé si tenemos preguntas antes de pasar a lo siguiente. Vamos a ver, es que ahorita han habido respuestas del doctor y así. La última que veo por acá dice, este tema ha sido estupendo, el diabético puede tomar vino o algún licor ocasionalmente. Ok, como hablamos previamente, moderación, ¿verdad? Usualmente los licores pues van a tener un aumento en el nivel de azúcar. Si nosotros tenemos un buen control en cuanto a si yo soy un paciente con insulina o si yo soy un paciente con medicamento, si tenemos un buen control, sabemos cómo funcionan nuestras glicemias, sabemos que no vamos a consumir más de una copita de vino, no nos vamos a tomar la botella completa, ¿verdad? Lo mezclamos, por ejemplo, con una alimentación saludable, pues podemos tomar una copita de vino de vez en cuando, ¿verdad? Eso es parte, ¿verdad? Del adaptarnos, ¿verdad? Y no evitar las restricciones excesivas, ¿verdad? Si ustedes me dicen, mira, me voy a tomar una copita de vino y yo estoy comiendo bien durante la semana, hago ejercicios y todo esto, pues no hay problema, ¿verdad? Lo que debemos evitar es el exceso, ¿verdad? Entonces, si ya nos vamos a tomar 3, 4, 5 copas de vino, pues probablemente entonces no sea lo más adecuado. Tenemos otra consultita, dice, ¿qué aceite recomiendas para el diabético? He escuchado que el de coco es magnífico. Ok, los aceites, pues tenemos una amplia gama, puede ser el aceite de canola, es muy bueno, el aceite de girasol, el aceite de soya. El aceite de oliva usualmente es el que más compra la gente. El aceite de oliva tenemos que tener en cuenta que es un aceite más delicado, ¿verdad? Usualmente se utiliza para preparaciones frías como ensaladas, porque si lo cocinamos, pues pierde sus beneficios y usualmente pues es un poco más caro. Entonces yo recomendaría canola, soya, girasol para la cocción de nuestros alimentos día a día. ¿Qué es lo que pasa con el aceite de coco? Y si le preguntan a nutricionistas, pues van a tener opiniones muy encontradas. El aceite de coco siempre se ha conocido como un aceite, si ustedes lo ven, él se endurece a temperatura ambiente o fría. Usualmente se ha conocido como un aceite o una grasa saturada. Investigaciones últimamente, en los últimos años, ha visto que tal vez los ácidos grasos, que son los que componen ese aceite, no se absorben completamente, entonces pueden tener ciertos beneficios. Sin embargo, no está 100% comprobado. Depende mucho de las investigaciones que leamos, todas pues difieren mucho. Entonces, a mi recomendación, en mi criterio profesional, creo que sería mejor consumir los aceites regulares como canola, girasol, soya, que son más estables, son más balanceados, para evitar por ahí algún problemilla que pueda surgir en caso de que el aceite de coco no sea lo más apropiado. Gracias, Meli. Ya sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo que teníamos proyectado, pero han estado súper activos y les agradecemos mucho todas las consultas. Voy a leer un par de consultitas más. Igual pueden seguir escribiéndolas, que todo lo que quede pendiente vamos a tratar de resolverlo, de responderles a través de nuestro blog y en sus correos. Entonces, pueden seguir consultando. Meli, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el licor más noble o el menos malo para el diabético?
Ok, eso está complejo, eso tendríamos que investigar un poquito más. Usualmente, ¿qué es lo que recomendamos las Nutris, verdad? Los licores destilados tienen mayor cantidad de, ya sea, ¿verdad? Destilados, hablamos whisky, vodka, ¿verdad? Todos estos tienen mayor cantidad de alcohol que, por ejemplo, una cerveza, pero la cerveza tiene un montón de componentes extra que puede generar que tenga más impacto. Además, un detalle muy importante. Tal vez nos podemos tomar un trago de un licor destilado y estamos bien, nos rinde bastante, pero usualmente en la cerveza la gente no se toma solamente una y tienden a tomar un poquito más. Entonces, a veces, yo sé que suena raro, recomendación de nutricionista con respecto al alcohol, pero a veces es más adecuado un licor que nos vaya a rendir más tiempo, que necesitemos menos cantidad y menos cantidad de tragos, ¿verdad? Y que pues sintamos, ¿verdad? Eso si queremos, ¿verdad? Tomar algo que nos rinda un poquito más. Ahora, usualmente los que se recomiendan, creo que es más que todo para pacientes hipertensos, creo que les recomiendan mucho el whisky. Eh, Mucho también va a la preparación, ¿verdad? Si lo mezclan con gaseosas o todo este tipo de cosas, pues obviamente vamos a tener menor, va a ser menos adecuado, ¿verdad? Entonces, por ahí, más que todo, seguimos hablando de la moderación. Perfecto. ¿Puedo meter un poco la mano? Disculpe. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, si lo más importante, como me dice, lo más importante es la moderación. Eso va a depender también de la cantidad para un hombre y una mujer. Por lo general se recomienda no más de 2 tragos por día en una mujer y no más de 3 en un hombre. Pues depende del licor, eso también se considera un trago, entonces el volumen. Entonces, si es un licor fuerte, o sea, un licor destilado, es más que todo como una onza, eso equivale a un trago. Si es un licor fermentado, como una cerveza, solamente de un vaso. No, hay que tener cuidado con un par de cosas. El alcohol, la gente mucho habla de que son calorías vacías, pero muchas veces no entienden qué significa eso. Calorías vacías significa un alimento que me da calorías, pero no tiene aporte nutricional. O sea, el licor es solo calorías y no me agregó ningún nutriente. Entonces es parte de lo que hay que tener en mente. Y además, la cantidad de calorías que tiene el alcohol es igual a una grasa. Entonces es lo que hablan de los intercambios. Entonces, estoy tomando alcohol, tengo que sustituir una grasa porque tiene mucha cantidad de calorías. Y el otro riesgo es que el alcohol tiene mayor riesgo de bajonazos en los pacientes con diabetes. Entonces, yo tengo diabetes y tengo tratamiento que tiene el riesgo de producir hipoglucemia, tengo que tener mucho cuidado con el alcohol, que el alcohol puede producir hipoglucemia. Gracias, doctor. Les invitamos también a que estén pendientes de nuestras redes. Hablamos mucho de información sobre nutrición, sobre temas de salud. Entonces pueden buscarlos como NutriSnackCR. Tenemos también un canal de YouTube donde usualmente subimos pues este tipo de actividades como esta charla. Entonces pues pueden buscarnos por ahí. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado.